Hola, bendiciones. El mes de agosto tiene para la iglesia una particularidad e importancia alrededor del tema de la familia. Es esa eclexia doméstica en la que la iglesia pone su centro para la reflexión y la oración, porque sabe que la familia es el germen de la sociedad y si la familia está enferma, la sociedad se corrompe de igual manera. Y es que justamente para estos últimos días del mes de agosto, pues providencialmente lo que es hoy y el día de mañana, la iglesia nos presenta dos modelos en donde verdaderamente podemos reconocer el significado y el valor de la familia como un puente de santidad. Y no es que sean modelos muy fáciles en el entendido de que, así es que desde pequeños eran santos y demás, no, sino que hay un proceso de conversión fuerte y hay una fe inquebrantable en que Dios hará su obra. Y empezamos justamente con el día de hoy que celebramos a Santa Mónica de Hipona. Santa Mónica nace alrededor de los años 300. De hecho va muriendo como en el año 387, 397 después de Cristo en África. ¿Y cuál es la particularidad de Santa Mónica? Que Santa Mónica pues es la madre de otro santo providencial y riquísimo, de hecho es de mis santos favoritos, como lo es San Agustín de Hipona. Pero para que Agustín llegara a ser San Agustín, hubo un proceso muy fuerte, donde Dios obra de maneras misteriosas e impulsado por una situación particular y sobre todo por una fuerza particular, la fuerza de una madre que reza, que ora incesantemente. De Santa Mónica nos dice que fue una mujer que siempre fue abierta y dispuesta al mensaje de Dios. Ella recibió a Dios en su corazón y fruto de ello, pues fue una gran evangelizadora. ¿Por qué? Porque ella es entregada en matrimonio a un hombre que era pagano, que era no creyente, de nombre Patricio, que decía San Agustín, de hecho en su biografía, Las Confesiones, que recomiendo lectura, es un libro de muchísimo provecho espiritual, y es un libro relativamente corto, entonces pues es una invitación, pero mañana veremos un poquito más de la vida de San Agustín. Mónica es entregada en matrimonio a un hombre pagano, a un hombre no creyente que era cariñoso, decía San Agustín, pero era también extremadamente violento. Y bueno, recordemos en la época, 300, si actualmente estamos luchando constantemente con el flagelo de la violencia hacia la mujer, imagínense en esas épocas, ¿verdad? Pero Mónica hace algo muy interesante y producto de la guía del Espíritu Santo, no me cabe duda de ella. Mónica se encarga primero de evangelizar en su hogar. De hecho dice que tienen 3 hijos, Agustín y 2 hijos más, Navillo y Perpetua. Y dice San Agustín que ella les inculca el nombre de Jesús desde la leche materna. Por decirlo de manera, ellos maman el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que desde muy pequeños ella les habla de Jesús. Inclusive dice que ella convierte a todos los servidores, a todos los criados de la casa y bueno, a sus hijos. Evidentemente San Agustín, pues antes era un Agustín bastante terrenal, ¿verdad? Bastante pagano, pero bueno, eso también lo profundizaremos un poco mañana. Pero dice que San Agustín empieza a introducirse en los caminos del mundo, en herejías, en la vivencia sexual, en fin, él se descarrila al punto de que se va de su hogar. Y Santa Mónica, ¿qué es lo que hace? Empieza a orar incesantemente por su hijo, a llorar por su hijo, a pedirle constantemente a Dios por ese hijo que se está descarriando, que se está perdiendo. Y Agustín, lejos, muy lejos de la presencia de su hogar, de la cercanía de su madre, San Agustín siente esa necesidad de Dios, que no podemos negar, que el Señor va penetrando en ese corazón tan duro por la oración de la madre que constantemente tiene en su corazón y en su mente al hijo que se ha perdido. Porque así son las mamás. Una mamá, dice la canción, una madre no se cansa de esperar, no se cansa de esperar que la obra de Dios se dé en aquel hijo que está perdiendo el camino, que se está extraviando. Entonces, pues Mónica
en ese caso refleja eso. Y es que hay particularidades interesantes de la vida de Mónica, y quiero leerlas textualmente de lo que San Agustín hablaba de ella, que evidentemente habla maravillas, y no porque sea su madre, sino por el reflejo de valores y de fe, compromiso cristiano que ella tiene como madre y consciente de que es en la familia la primera escuela evangelizadora. El primer punto tal vez que llama la atención de Mónica dentro del contexto de su historia era que pues era recurrente y era normal ver dentro de las vecinas de San Agustín, dentro de las mujeres del pueblo, que salían constantemente con moretones, con golpes, con heridas. ¿Por qué? Porque reitero, si hoy en nuestra época es un flagelo la violencia doméstica, imagínense en esa época. Reprochable toda, pero normal en esa época lastimosamente. Por dicha los tiempos van cambiando y todavía hay una lucha que hacer para que se respete a las mujeres. Pero decía que no generaba demasiada pues curiosidad dentro de las damas, dentro de las señoras del pueblo, porque si todas con maridos tal vez relativamente más tranquilos sufrían las marcas de las heridas de la violencia doméstica, porque Mónica con un marido, don Patricio, que era altamente violento, porque ella no recibía o nunca se le veía ninguna marca en su cuerpo. A lo que ellas responden, y voy a leerlo textualmente, si me lo permiten. Las vecinas, conociendo la ferocidad temperamento del esposo de Mónica, se admiraban grandemente de que jamás se había oído decir por allí que él la hubiera golpeado, y ni siquiera que hubieran peleado o tenido discusiones. Cuando en confianza le preguntaban cuál era la causa de ese comportamiento tan admirable, mi madre les explicaba que cuando Patricio estallaba en ira, ella se callaba y no respondía palabra, y dejaba para darle las debidas explicaciones cuando él ya se hubiese calmado. Las que ponían en práctica este modo de comportarse le quedaban agradecidas por la paz que obtenían para sus hogares, pero las que no querían aceptar ese modo de proceder seguían sufriendo los malos tratos y los golpes de su marido. Hay un tema muy importante aquí, reitero, no es aprobable, de hecho es abominable la violencia, pero lejos de la violencia, ¿cuántas veces nosotros en nuestros hogares propiciamos violencia de palabras, propiciamos en este caso pues gritos, violencia psicológica, simplemente por esa necesidad de querer tener la razón? Y ahí es la primera enseñanza de Mónica. Si queremos traer el bien a nuestro hogar, no busquemos que nuestra prioridad no sea tener la razón, sino traer la concordia. Y para ello la humildad de saber que aunque tengo razón, poder callar en un momento y después, cuando los ánimos no estén caldeados, dialogar. Porque Mónica nos enseña que es importante para todo matrimonio la necesidad del diálogo. Y sobre todo porque Mónica entiende aquella frase que decía San Pablo, y la tomo también de el tema de San Agustín, de la biografía de San Agustín en función de Mónica cuando decide casarse, dice: las mujeres respeten a su marido como al Señor, Efesios 5:22. Un respeto que debe ser recíproco, claramente está. Y sobre todo recordemos, maridos, si quieren el respeto de sus esposas, primero tienen que amarlas como Cristo amó a su iglesia. Y en la medida que se amen y se respeten, cada uno podrá exigir lo que, por decirlo de alguna manera, la atención que merece. Es importante entender eso, que el matrimonio, que el hombre no ha sido puesto como cabeza únicamente para que se le sea obedecido, sino que se le ha puesto en la cabeza para que ame y producto de ese amor pueda alcanzar el respeto. ¿Por qué? Porque el marido debe ser signo de Cristo y signo del amor de Cristo en su iglesia. Entonces vean qué interesante y qué importante es eso. Claramente Mónica soportó muchísimas cosas. Soportó infidelidades, soportó los gritos, soportó todo. Pero en esa capacidad que tenía de amar, fue capaz de convertir
el corazón de Patricio al punto de que al final de su vida él decidiera aceptar el bautismo. Logró ganar una alma para el Señor. ¿Con qué? Con gritos, con argumentos, con señalamientos. No, simplemente aprendiendo a callar y hablar en el momento oportuno. Y sobre todo orando mucho. Esa es la primera enseñanza. Que Mónica es no solamente un ejemplo para las mujeres, es un ejemplo para los esposos, es un ejemplo para los hijos. No hay que tener la razón siempre, o no luchar por siempre tener la razón, sino por aprender a llevar la concordia y la paz al hogar. Porque al final lo que manda, como lo hemos dicho en otras reflexiones, no es la razón, es el amor. Eso puede hablar un poquito de lo que es el tema de lo que ella hizo por, por su familia. Inclusive de hecho hablan de que ella tuvo paciencia también con su suegra que vivía con ellos, con la mamá de Patricio, que también le tenía pues cierta desconfianza o cierta no sé, como cierta idea, como decimos popularmente. Ella con humildad y serenidad fue ganándose a cada una, a cada una. Sobre todo, y muy importante, eliminando los chismes del hogar. Dice San Agustín en su biografía que hubo un momento en el que, en que las pues sirvientas del hogar quisieron sembrar como chismes dentro del hogar. Y pues bien, Mónica con silencio pero con mano dura, ella empezó a detener esos chismes. Ella primero dice que la suegra escucha los chismes y empieza a tratar mal a Mónica. Pero Mónica con mansedumbre y con humildad empezó a demostrar que esos chismes no eran ciertos y que más bien Mónica era el ejemplo de nuera y lo mejor que le pudo haber pasado a Patricio, al punto de que la madre de Patricio termina aceptándola. Otra enseñanza de Mónica: no permitamos que los chismes entren en nuestros hogares. Dialoguemos. ¿Por qué tengo que enterarme yo afuera y de mala manera las cosas que deberían de pasar en mi casa? ¿O por qué entre familia tenemos que hablar mal de nuestros hermanos? Es el chisme una destrucción dentro de nuestros hogares. Entonces, aprendamos también de Mónica a ser humildes, a ser amables, a ser auténticos y de ahí poder traer paz a nuestro hogar. Porque de hecho decía San Agustín que ella era una gran pacificadora. Una gran pacificadora es traer paz a nuestros hogares. Finalmente, Mónica pues se dedica a orar constantemente. Tanto fue así que cuando Agustín decide volver a, a la fe, más bien se convierte a Cristo y decide volver al hogar, ¿qué es lo primero que hace Mónica? Le presenta a San Ambrosio. Es importante que nosotros, como otra enseñanza que nos da Mónica, es que cuando nosotros tenemos a una persona que quiere acercarse a Dios, le presentemos a las personas que le pueden ayudar. Ese acompañamiento. Mónica acompaña a su hijo para que ese proceso de conversión que el Señor ha empezado en él no se pierda. Ella no lo deja solo en el proceso, ella lo acompaña y lo lleva donde San Ambrosio, que se encarga al final de consolidar esa conversión. Y vean la Santa Mónica se entregó tanto por su hijo Agustín y luchó tanto por su conversión, que justamente en el momento en que Agustín recibe el bautismo, al poco tiempo ella muere, demostrando que una madre entrega su vida por el bien de su hijo, por la salvación de su hijo, por la sanidad de su hijo. Santa Mónica es un modelo de amor y de virtudes. En estas épocas donde tanto se ha querido atacar a la familia, donde es cierto, nos han enseñado a darnos nuestro lugar, pero siempre debe manejarse el equilibrio de yo darme mi lugar, pero respetar el del otro. Pero sobre todo sabiendo que es la familia un lugar donde debemos amar, respetar, protegernos, ayudarnos, complementarnos. Y si por A o por B no estamos de acuerdo, pues comprendernos. O llevarlo, como decía San Pablo, soportarnos. Porque a veces
el lugar más difícil para hacer testimonio es nuestro propio hogar. Pero de veras que se puede hacer, en la medida que permitamos, como Mónica, que el Señor sea el que actúe a través de nosotros. Que nos podremos equivocar, nos podremos equivocar. Que puede haber problemas, por supuesto que habrá problemas. Mónica los vivió. Pero a la luz del Espíritu Santo es donde podemos resolver esas situaciones. Y Mónica oró y oró y oró hasta que Dios logró tocar el corazón de su hijo, que estaba sumido e inmerso en la más profunda de las herejías, en lo más profundo de la vida mundana, en lo más profundo de la vida, pues que la vida vacía, la vida que no lleva a Cristo. Pero la oración de la madre tiene poder, la oración tiene poder, y la oración de una madre, de un padre, ni para qué. Hoy, en esos momentos donde tal vez nuestros hijos están alejándose del camino de Dios, donde se están tal vez descarriando atrás de tantas ideologías, de tantas pues trampas que el maligno le pone. Antes de pelear con ellos, ore por ellos. Si están alejados y tal vez está en su angustia, pues que el paradero es su hijo, déjelo vivir. Permítale que él viva, que él se equivoque, tiene que aprender a equivocarse, pero siempre ore, ore constantemente. Yo sé que como padres siempre va a estar esa preocupación, pero ellos también tienen que aprender a vivir. Pero esa oración siempre calará. No pierdan esa fe en el Señor. Porque al final, como decía el mismo San Agustín, nuestro corazón está inquieto y siempre estará inquieto. Y por eso a veces nos metemos en tal cosa y nos metemos en otra cosa y hacemos esto y hacemos lo otro. Porque al final queremos llenar ese corazón. Pero a la larga nos daremos cuenta que el único lugar donde podremos llenarlo es justamente en el amor de Dios. Y ese amor se refleja principalmente en el amor de los padres. Entonces, pidámosle al Señor las gracias de Santa Mónica de aprender a buscar ser pacificador y traer concordia y amor al hogar antes de tener la razón. Aprender a callar cuando tenemos que hacerlo. A no buscar la violencia en nuestros hogares. Respetar nuestras casas, que son iglesias, eclesias domésticas, iglesias domésticas. Y ahí está la presencia del Señor. A cultivar en nuestros hijos ese amor a Dios, ese amor a la Eucaristía, ese amor a la oración, ese amor a la palabra de Dios. Mónica lo hizo. Y vean que inclusive, por más que lo hizo Mónica con sus hijos desde pequeño, uno empezó a descarriarse. ¿Por qué? Porque suele pasar. El mundo es así. El demonio es así. Pero, al final, esas enseñanzas, más la oración constante, es una semilla que brotará y que germinará en el corazón del hombre, o de la mujer, o del hijo descarriado, cuando el Señor así lo disponga, y su obra se verá. Y esa es la confianza que debemos tener en el Señor. Esa es la gracia que Él nos concederá si pedimos insistentemente. Porque así como Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín, que había perdido todo lo que tenía, que era su único hijo, así también el amor de Dios traerá de la muerte que significa, que es alejarse, el alejamiento de Dios, el alejamiento de la santidad, el alejamiento de todo lo verdaderamente importante, que es justamente lo que el Señor tiene que ofrecernos. De esa muerte el Señor nos traerá de vuelta aquel hijo que es pródigo. Pidámosle al Señor eso y confiemos como Santa Mónica, mujer de fe, madre que convirtió en el amor. Bendiciones. Y por cierto, también antes de terminar, pues felicitar a todas las que comparten el nombre de Mónica en su día. Que sean también mujeres de oración, que sean también mujeres de fe.